Mi nombre es Yuri Mauricio Chualín, soy médico traumatólogo ortopedista y conmigo vamos a revisar un poco la parte de las preguntas en traumatología en ENANC y en salud. Comenzamos con la primera pregunta sobre patología de cadera y nos dice que tenemos una madre que refiere que su hija de 14 meses cojea al caminar y al dar unos pasos cae. Al examen clínico presenta un signo de Galeazzi positivo y asimetría de pliegues glúteos. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? Entonces, comencemos analizando. Entonces, la edad del paciente es muy importante, 14 meses, que cojea al caminar. Es una niña que está empezando a caminar y ha notado una cojera. Entonces, debemos analizar siempre, ¿no es cierto?, una patología congénita o en la primera etapa del desarrollo. ¿Qué alternativas tenemos? Desgarro de cuádriceps. Para hablar de desgarro de cuádriceps tendríamos que tener, ¿no es cierto?, algo traumático digamos, como antecedente. Tenemos otra posibilidad como una fractura de cadera. La fractura de cadera no es patología de los niños, es patología de la edad adulta. Entonces, y tampoco tenemos la alternativa de un trauma, entonces difícilmente vamos a pensar en una fractura. La anteversión femoral es un trastorno de rotación de las caderas que nos da marcha, ¿no es cierto?, marcha con rotación de las extremidades hacia adentro, pero no cojera. La luxación anterior de la cadera también debemos tener un traumatismo previo para que pensar. Entonces, la alternativa real de diagnóstico es displasia congénita de cadera. Eso va con la patología congénita, como habíamos sospechado por la edad de la paciente. El signo de Galeazzi positivo es un pistoneo de la cadera, que es parte de la clínica de la displasia de cadera, y obviamente la asimetría de pliegues glúteos, que también se presenta, pero no como, digamos, dato clínico relevante, pero si se asocia a cualquier otra signología, además, guarda importancia también para el diagnóstico de la displasia de la cadera. Entonces, la alternativa real, ¿no es cierto?, sería la B, que es displasia congénita de cadera. La segunda pregunta nos habla, es un escolar de 7 años con claudicación a la marcha y dolor en la cadera. Usted debe sospechar. Entonces, acá la edad aumenta. Estamos viendo que se trata de un niño de 7 años. Claudica la marcha, o sea, tiene una marcha con cojera y dolor en la cadera. Entonces, nos da una serie de alternativas con la enfermedad de Sever, la enfermedad de Osgood-Schlatter, el Kohler, el Leckalbe-Partes y la enfermedad de Panner. Todas son, ¿no es cierto?, un grupo de patologías que se denominan las osteocondritis, que son trastornos en el desarrollo sobre los núcleos de crecimiento en los niños que van a generar, pues, algún tipo de necrosis avascular en particular. La que se presenta a nivel de la cadera se denomina la enfermedad del Leckalbe-Partes. Es quizás la enfermedad más importante. Se trata de una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Se presenta alrededor entre los 7 y 13 años de edad. Puede ser bilateral, sobre todo en varones, y es ¿no es cierto?, de causa desconocida. De pronto la cabeza del fémur comienza a entrar en un proceso de necrosis avascular, y esta necrosis va a producir una fragmentación de la cabeza y un colapso de toda la cabeza. Finalmente va a tener una etapa final de remodelación ósea y va a formar nuevamente la cabeza femoral. Esto hace que la secuela principal sea una deformación plana de la cabeza que se denomina como la coxa plana. Entonces, por las características clínicas de la edad, la localización de la molestia sobre la cadera, el diagnóstico es la enfermedad de Leckalbe-Partes. En la tercera pregunta tenemos un recién nacido de 20 días que presenta llanto al cambio de los pañales, desnivel de las rodillas flexionadas, limitación a la abducción de las caderas, y en las radiografías muestra una ausencia del núcleo femoral. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, tenemos 20 días un niño, hay llanto al cambiarle los pañales. Entonces quiere decir que cuando le abducen las caderas, entonces genera un trastorno doloroso. Hay un desnivel de las rodillas. A eso se denomina el signo de Alice, que simula un aparente acortamiento de la extremidad por, ¿no es cierto?, una asimetría posicional de las rodillas cuando la cadera está fuera de su posición. La limitación de la abducción, como comentamos, estaba relacionada al cambio de los pañales, y en la radiografía nos está mostrando ausencia del núcleo de formación femoral. Todos son
¿no es cierto?, parte del diagnóstico clínico también de la displasia de la cadera. Hay que aseverar que el diagnóstico en el recién nacido, ideal entre 0 y 3 meses, es fundamentalmente ecográfico. Muchas veces no tenemos cambios radiológicos durante ese tiempo de vida. Recién la radiología va a ser positiva a partir del tercer mes de evolución. Entonces, cuando ¿no es cierto?, vamos a tener la cabeza femoral fuera del cuadrante ínfero-interno, o la falta de formación del núcleo de formación cefálica, entonces debemos sospechar, ¿no es cierto?, en el tema de la displasia. En este caso, por las características, digamos, de diagnóstico que nos plantean. Igual, si analizamos la alternativa A, una fractura del tercio superior del fémur, dijimos que esa no es patología de los niños, es patología del adulto mayor, siempre un antecedente traumático que no nos han referido, al igual que la luxación de la cadera. La epifisiolisis de la cadera es una patología que se va a presentar en niños mayores, generalmente por encima de los 7 a 16 años, en relación a trastorno, ¿no es cierto?, de la osificación del núcleo femoral del fémur, que determina un desplazamiento de este núcleo femoral. Entonces no lo vamos a tener en un niño recién nacido. Finalmente, una artritis reactiva de la cadera se va a presentar como patología asociada a cualquier proceso inflamatorio o infeccioso a distancia que genere, ¿no sé, un dolor a nivel de la cadera. Entonces, por el aspecto clínico vamos a llevar a un diagnóstico de displasia de cadera más que el aspecto radiológico. La siguiente pregunta nos habla: en la luxación congénita de cadera, ¿el signo de Ortolani es? Entonces, cuando nace un niño con antecedentes y tenemos que examinarlos, los antecedentes pueden ser muy importantes, sobre todo si hay antecedentes heredofamiliares, la posición del niño durante el embarazo, la presentación podálica, por ejemplo, es un factor predisponente a la displasia de la cadera. Cualquier signo en el cual haya restricción del espacio intrauterino, como el oligoamnios, también, ¿no es cierto?, es un factor predisponente. El sexo femenino es otro dato importante, ¿no es cierto?, y el primogénito, porque es la primera vez que se distiende el útero. Entonces, esos niños que tienen algún antecedente importante, entonces el examen clínico va a ser fundamental para llegar a un diagnóstico de la displasia de la cadera en los primeros meses, sobre todo los 3 primeros meses. Tenemos 2 signos fundamentales, uno es el Ortolani y el otro es el Barlow. El Ortolani se hace con el niño recién nacido, echado en la camilla, se hace, ¿no es cierto?, se colocan los pulgares a nivel del muslo en la cara interna y el dedo índice y el dedo medio sobre el área trocantérica. Se hace una abducción y como la cadera está luxada, nosotros vamos a palpar cómo, ¿no es cierto?, la cadera se está regresando a su posición habitual, o sea, estamos reduciendo la luxación. Entonces, en ese momento percibimos un chasquido. Entonces, es por eso que el signo de Ortolani es un signo palpable. Nosotros vamos a sentir, ¿no es cierto?, la sensación del chasquido de reingreso de la cabeza femoral a la zona acetabular. Entonces, la alternativa correcta es, ¿no es cierto?, que es un signo palpable. Pasamos al tema de las fracturas. Nos habla la pregunta: ¿cuál es el tratamiento en el caso de una fractura de clavícula no desplazada en el adulto? Entonces, la clavícula es un hueso adicional de parte de la cintura escapular que se va a articular proximalmente con el esternón y distalmente con el acromio, que es parte de la escápula. Es un hueso de apoyo para la elevación del brazo y ejerce un efecto rotacional cuando levantamos el brazo por encima de los 90 grados. Si yo tengo una fractura no desplazada, lo que tengo que hacer básicamente es mantenerla inmovilizada en su posición. Entonces, tengo varias alternativas. La alternativa más simple es el uso de un cabestrillo. El cabestrillo va a fijarme de alguna manera el hombro, todo el brazo, entonces me va a quitar movimiento a toda la extremidad y va a ser el tratamiento ideal en esas fracturas no desplazadas. Entonces, cuando tengamos un adulto con una fractura no desplazada, o en los niños también, que es frecuente que hagan fracturas
con poco desplazamiento o fracturas en el tallo verde, el tratamiento solamente es el uso de un cabestrillo simple. Tenemos un paciente de 20 años de edad que sufre una caída sobre el hombro derecho y presenta una deformidad, asimetría, dolor y signo de la pseudocharretera en el lado lesionado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces tenemos en primer lugar un paciente joven que tiene un trauma, ¿no es cierto?, indirecto sobre el hombro, una caída con impacto sobre el hombro derecho, y le determina la presencia de dolor, deformidad, pero un signo característico que es el de la pseudocharretera. ¿Qué es la pseudocharretera? En este caso se va a presentar porque la clavícula se desplaza de su posición y asciende fuera del acromio. Entonces estamos hablando de una luxación acromioclavicular. Esa luxación de la clavícula determina la presencia de una grada de deformidad en el hombro que se conoce como el signo de la pseudocharretera. La charretera verdadera es parte del diagnóstico de la luxación glenumeral. Entonces, dentro de las alternativas que tenemos, ¿no es cierto?, la alternativa B, que nos habla de luxación acromioclavicular, es la respuesta correcta.